Bienvenidos a Hogar en Armonía, el podcast. Soy Emi, arquitecta y consultora de Feng Shui clásico, y este es un espacio donde comparto todo mi conocimiento sobre esta maravillosa práctica milenaria, junto con herramientas que te ayuden a habitar tu hogar de forma más consciente y lo transformen en una de tus principales fuentes de bienestar y plenitud. En algún momento todos llegamos a esa encrucijada en la que tenemos que elegir el rumbo que queremos darle a nuestro camino, y casi siempre esa decisión aparece cuando tenemos que definir qué estudiar o a qué nos queremos dedicar. Es esa primera gran decisión que sentimos que puede marcar el resto de nuestra vida, y para algunos llega con mucha claridad y seguridad, pero para otros está llena de dudas y de incertidumbre. Esa decisión llega como ese primer shot de realidad de que estamos creciendo, de preguntarnos qué nos gusta, qué no nos gusta, de cómo nos visualizamos en un futuro, de cómo queremos que sea nuestro futuro. Hay casos en los que esa decisión ya está tomada no por uno mismo, sino por alguien más, un mandato, una tradición. ¿Quién no ha conocido o ha escuchado de alguien que terminó estudiando lo mismo que su papá, que a su vez era la misma profesión del abuelo? O de alguien que, a pesar de querer estudiar algo, no tuvo la oportunidad, o de alguien que eligió no hacerlo y decidió dedicarse a otra cosa. A veces creemos tener buena suerte por tener claridad y elegir y seguir eso que nos gusta, o pensamos que es tener mala suerte no tener claridad y haber elegido casi a ciegas o no haber podido elegir. El punto acá es que en esos momentos clave de la vida, al tomar esas decisiones, muchas veces creemos conocer todo el camino que vamos a recorrer solo por dar ese primer paso, como si al darlo todo ese trayecto se nos aclarara inmediatamente con una línea de meta brillante donde está el objetivo final, ya sea el trabajo de nuestros sueños o cualquier cosa que consideremos ideal. Y siento que es una trampa en la que es tan pero tan fácil caer, porque nadie nos dice ni tenemos idea muchas veces de que la vida da tantas vueltas, de que está llena de movimiento, de que el cambio es la única constante, de que no hay solo una posibilidad, sino muchas, que el camino está lleno de ramificaciones, de diferentes senderos por los que uno puede ir, y que en realidad no existe una única línea de meta. A mí me pasó al dar ese primer paso cuando decidí estudiar arquitectura. Inmediatamente visualicé un camino lineal y al final 2 líneas de meta enormes, brillantes, casi intimidantes. La primera meta era conseguir el título de arquitecta, obviamente, y la segunda era conseguir el mejor trabajo posible en un gran estudio de diseño. Visualicé cada parada a la que tenía que llegar, una por una, en orden, que me iban a conducir hasta esa última línea de meta, en la que todo terminaba porque no podía ver nada más después. Hasta ahí llegaba mi visión, pero bueno, ¿qué importaba si el objetivo era cruzar esa línea y ya? De verdad creía que lo tenía todo controlado, o bueno, casi, que esos planes que trazaba en mi mente se iban a cumplir tal y como me los imaginaba. Creía saber exactamente a qué punto me estaba llevando cada paso que daba, creía conocer anticipadamente el resultado de mis acciones. Me enfocaba en el porqué de lo que me pasaba o de lo que no me pasaba, subestimaba lo que aparecía en el camino, pero que como no coincidía con los planes de la mente, asumía que no era importante. Y bueno, con muchísima dedicación, esfuerzo, constancia, llegué a cruzar la primera línea de meta, me gradué, lo logré, tuve mi título de arquitecta y sí, se sintió súper bien. Definitivamente fue ese primer gran hito a mis 23 años. Estaba súper ilusionada, no solo por haberme graduado, sino porque también estaba a punto de dar un salto enorme, que era mudarme del país. Un par de meses después estaba llegando acá a Argentina con 2 maletas llenas de todas mis cosas, pero también llenas de optimismo, de planes, de pasos a seguir. En mi cabeza el proceso era así: llegar, tener un periodo de adaptación que para mí y para mi mente iban a ser máximo 2 meses, mientras aplicaba a ese trabajo ideal que seguramente iba a terminar encontrando en poco tiempo. Claramente, además del optimismo que cargaba en esas maletas, había también un poco o mucho de ingenuidad, porque
El periodo de adaptación no fueron 2 meses, ni 3, ni 5. Fue mucho más largo y duro de lo que mi mente estructurada e ingenua había imaginado. Y a medida que pasaba el tiempo y me daba cuenta de que me estaba saliendo del cronograma que tenía, me empezaba a angustiar y me empezaba a frustrar. Hoy lo veo en retrospectiva y me doy cuenta del enorme cambio por el que estaba atravesando, pero en ese momento yo no era muy consciente de eso. A ver, yo nunca había vivido fuera de mi país, siempre había vivido con mi familia y aunque acá me recibió mi esposo, que en ese entonces era mi novio, y me recibió con todo un entorno seguro, lleno de apoyo, de amor, de su familia, que se convirtió en mi familia, de un espacio que había sido por mucho tiempo su espacio y que ahora lo abría y lo compartía conmigo y que se volvió el hogar de ambos. En fin, condiciones que agradezco profundamente y que sé que hicieron que este cambio fuera menos difícil de transitar, pero que de todas formas lo fue. Las mudanzas, dejar una casa, un país, son momentos que mueven el piso, no son fáciles, pero estoy tan segura de que traen regalos enormes y quiero hablar más de esto en un episodio porque hay mucho que tratar, así que lo anoto en la larga lista de temas pendientes, pero no me voy a extender en esto ahora. El punto es que más allá de darme cuenta de que acostumbrarme a un nuevo país, a un nuevo entorno, a una nueva cultura, a una nueva vida, iba a tomar más tiempo del que pensé, pasó también que ese trabajo ideal no llegaba. Aplicaba y nada. Y eso para mí fue un baldazo de agua helada que me terminó de ubicar en la realidad. Pasó casi un año desde que llegué hasta que me surgió la oportunidad de trabajar como agente inmobiliario. Y para ser sincera, por un lado dudé en si tomarla o no, porque nunca en mi vida había vendido nada, ni un par de medias, entonces ¿cómo iba ahora a ponerme a vender casas? Pero al mismo tiempo, las ganas que tenía de activar, de hacer algo, de trabajar en lo que sea, fueron más fuertes que las dudas y me animé. No tenía idea si iba a durar un mes o un año, esta vez no planifiqué nada, no sabía si iba a poder o no, pero bueno, sinceramente me lancé y tampoco lo tomé muy en serio. Sinceramente al principio subestimé este camino que se me había abierto porque no era el que yo idealmente había planificado. Así que nada, dejé que todo fuera fluyendo y la verdad es que animarme a este trabajo fue una de las cosas que más me han sacado de mi zona de confort en la vida. No solo porque tenía cero experiencia en ventas, sino también porque apenas conocía la ciudad, los barrios, no tenía idea de las leyes inmobiliarias, de los procesos, no conocía a nadie en esa oficina, era extranjera, era la más joven y tenía mucho miedo y mucha inseguridad. Y así arranqué sin expectativas, pero poniéndole ganas. Y poco a poco me fui formando, aprendiendo sobre el mercado inmobiliario, hacer tasaciones, cómo funcionaban los procesos, las escribanías, los créditos hipotecarios, las sucesiones, las donaciones, y ganando todo ese conocimiento teórico para poder obviamente llevarlo a la práctica. Y traigo todo esto a colación porque, como habrás visto en el título de este episodio, hoy voy a hablar sobre el proceso de venta de una casa. Y no voy a enfocarme únicamente en dar tips inmobiliarios, quiero ir mucho más allá, porque desde mi experiencia, después de todos los procesos de compra-venta que acompañé y también de conocer las historias de vida que estaban detrás de cada transacción, y con el conocimiento que hoy tengo en un campo mucho más energético, quiero abordar este tema desde diferentes ángulos, porque vender o alquilar una casa no es solo firmar papeles ni cerrar un precio, es también atravesar emociones, procesos internos, duelos, cambios de ciclo, y todo eso se refleja en la energía del espacio y de las personas. Así que si estás pensando en poner a la venta o en alquilar tu casa, o si ya estás transitando ese proceso, o si algún familiar tuyo está pasando por esto, o si trabajas como agente inmobiliario, estoy segura de que todo lo que te voy a compartir hoy te va a interesar y sobre todo te va a aportar. Haber transitado 5 años siendo agente inmobiliario, porque terminaron siendo 5, no un mes, no un año, me trajo muchísimas experiencias y aprendizajes que hoy quiero compartir, pero como te dije, desde una mirada más amplia, porque una cosa fue haber aprendido la teoría detrás de la venta de un inmueble,
cómo ponerle en valor de mercado, cómo analizar el mercado inmobiliario, qué documentación se necesita, cómo publicar en los portales, cómo mostrar la propiedad, cómo hacer el seguimiento del cliente comprador, etc. Todo eso súper necesario, sí, pero en esa teoría nadie te cuenta qué está escondido detrás del proceso en el que alguien se tiene que despedir de una casa que ha sido su hogar. Nadie te cuenta que detrás de cada cliente hay una persona con una historia arraigada a esa casa, con emociones que la conectan a ella, memorias, miedos, apegos, duelos, contradicciones, historias inconclusas, heridas que se detonan en el momento del desapego y de soltar. Eso solo se va aprendiendo en la cancha y para mí esa es la parte más enriquecedora, pero también la más retadora de la experiencia, porque no es fácil acompañar de verdad a alguien a quien le está costando desprenderse de una parte de su historia. Está claro que no todos los casos son dramáticos, complicados, cargados energética y emocionalmente. Yo personalmente tuve de todo, tuve casos en los que la venta se dio súper fluida, donde los dueños de esa casa estaban disponibles emocional y energéticamente para cerrar ese capítulo, y eso para mí ya es como el 70 u 80% de lo que asegura una venta, porque si hay disponibilidad, si hay ganas, si hay desapego por parte del propietario, primero va a estar mucho más abierto a poner su propiedad en un valor justo, lo que va a permitir que podamos salir con un precio competitivo, que atraiga posibles compradores, y también va a estar dispuesto a preparar físicamente la casa para sacar buenas fotos, para tener disponibilidad, para coordinar las visitas, pero sobre todo porque energéticamente no va a estar reteniendo ni impidiendo que esa casa se venda. Y esto es súper importante porque solemos pensar que se trata solo de tener el precio correcto, las fotos ideales, la publicación más destacada, pero eso es solo la punta del iceberg. Lo que está debajo, lo que no se ve, son todos esos hilos energéticos y emocionales que están conectando a la persona con la casa y que si no se van desarmando poco a poco de forma consciente, de forma amable, y que la persona de verdad se sienta lista para dejar esa casa, es muy difícil que la venta se concrete. Por más que la propiedad esté en el mejor precio del mercado, ubicada en el mejor barrio, por más publicidad que se haga, no se va a vender. Yo fui testigo de muchísimos casos en los que no se podía vender una casa porque habían bloqueos energéticos, habían miedos, habían apegos, habían culpas, habían memorias que anclaban a la persona a la casa. Había contradicciones, incluso inconscientes, personas que hacían toda la movida para publicar y vender sus casas, pero que en el fondo no querían o no estaban listas. Y por mucho tiempo yo no entendía esto. Cuando tenía a la venta una casa que estaba en condiciones, con un valor justo, en una buena zona, que recibía muchas consultas y visitas, pero nadie hacía una oferta o las ofertas que se cerraban se caían, yo me volvía loca pensando en qué estaba haciendo mal o qué podía mejorar. ¿Será el precio? ¿Será la publicación? ¿Será cómo la estoy mostrando? ¿Será mala suerte? Porque una cosa es tener una casa a la venta que objetivamente sabes que está sobrevalorada, que no está en buen estado, que tiene fotos mejorables, que está en una zona difícil, y ahí como agente puedes identificar esos puntos y trabajar sobre ellos, pero muchas veces no se puede. ¿Y por qué digo que no se puede? Porque el dueño de esa casa, aunque diga que quiere vender, en realidad no está alineado con el proceso. Te dice que quiere vender, pero no quiere bajarle el precio. Te dice que quiere vender, pero el día que vas a sacar fotos no ordenó nada. Te dice que quiere vender, pero nunca tiene disponibilidad para las visitas. Y ahí uno, por más que haga todo lo que corresponde, llega a chocarse con un límite que es muy difícil trascender, porque hay una contradicción interna en el propietario y esa contradicción muchas veces tiene que ver con emociones que están ahí, como por ejemplo el miedo, el apego, la culpa. Es una especie de autosabotaje que puede estar muy presente en estos procesos y es más común de lo que pensamos. En mi experiencia me encontré con muchísimos casos así. Y muchas veces esto se iba decantando con el tiempo. La persona ya al dar ese primer paso de publicar su casa, empieza sin saberlo un trabajo interno de soltar, de procesar ese cambio, y cuando está lista algo se mueve, cambia algo en la actitud, cambia algo en la energía,
y se ajusta el precio y se ordena la casa y se reactiva el proceso y la casa se vende. Pero todo esto nace de un clic interno, de un bloqueo energético que se destraba. Pero bueno, volviendo al otro caso que para mí fue siempre el más misterioso y frustrante, en el que la casa está bien, todo está en orden, ubicación, estado, precio, documentación, fotos, y el propietario está disponible, comprometido, quiere avanzar y aún así no se vende, recibe visitas sí, recibe ofertas sí, pero las operaciones se caen, el comprador no consigue el dinero, se arrepiente, aparece un conflicto legal, los plazos se alargan, surgen obstáculos imprevistos, una vez, 2 veces, 3 veces, y ahí uno empieza a pensar, ¿qué pasa acá? Durante mucho tiempo yo pensaba de verdad que era mala suerte y me frustraba muchísimo eso. Pero con los años y con el camino que empecé a transitar después de salir del rubro inmobiliario, entendí que no es mala suerte. Hay un mundo que no podemos ver, pero que influye directamente en el mundo que sí vemos, y ese mundo tiene que ver con la energía, con los procesos internos, con lo que no se dice, pero se siente, con lo que no se ve, pero tiene una vibración. Y fue a través de mi estudio en metafísica y sobre todo a través de la experiencia que empecé a integrar todo esto, porque aunque hoy ya no vendo casas, igual acompaño procesos de personas con sus hogares desde otro lugar. Y a veces me gustaría poder volver al pasado y contarle todo esto a la Emi, que era agente inmobiliario, que se angustiaba, que pensaba que estaba haciendo algo mal. Pero bueno, sé que no se puede y también sé que no era mi momento de entenderlo y eso está bien. Al principio de este episodio dije que muchas veces creemos conocer todo el camino que vamos a recorrer solo por haber dado el primer paso y la verdad es que no. Para mí haber dado ese primer paso de estudiar arquitectura y después haberme animado a ser agente inmobiliario y más adelante dedicarme al Feng Shui clásico me trajo hasta donde estoy hoy. Y ahora que puedo mirar atrás, veo esas 3 piezas cómo encajan perfectamente y no sé, y no tengo idea qué otras piezas vendrán y ya no me vuelvo loca por saberlo, confío en que algún día todo tendrá sentido y que todo lo que hoy parece parte de una historia que no conecta, más adelante va a encajar de forma perfecta con lo que está por venir y con lo que ha sido. Porque así es la vida, porque yo de verdad creo que todo es perfecto, que todo llega cuando debe llegar y que hoy yo pueda estar hablándote de este tema desde este lugar, apoyándome en cada pasito que fui dando, en cada pieza que fui integrando, es prueba de eso. Y justamente desde esa mirada un poco más amplia, un poco más profunda, es que quiero contarte cómo veo el proceso de vender una casa, no solo como una operación inmobiliaria, sino como un proceso que involucra más dimensiones. Porque como siempre digo, las casas no son seres inertes, no son solo un conjunto de paredes y pisos, y cuando están a la venta no son simplemente un producto, no. Las casas tienen un alma, una esencia, una energía propia y además tienen un vínculo con quienes viven ahí, son testigos de la vida de las personas que las habitan, son parte de su plan de vida. Y están conformadas por muchas capas energéticas, no son solo el cuerpo físico, que es la materia que podemos ver y tocar, como puertas, ventanas, paredes, muebles. Así como las personas no somos únicamente este cuerpo físico que nos envuelve, sino que somos mucho más. Tenemos un cuerpo emocional, tenemos un cuerpo mental, tenemos un alma, tenemos un espíritu, y con las casas pasa igual. Entonces, cuando llega el momento de decir adiós, de poner a la venta la casa, hay que trabajar sobre todos estos otros planos para que pueda fluir todo en armonía. Eso es lo que naturalmente sucede cuando todas las piezas de una venta están conectadas y trabajan en conjunto, tanto en el plano físico, como en el energético, como en el emocional. Y permitirse pasar por este proceso de despedida de la casa, pero de forma consciente, es clave. Y también es clave hacer el ejercicio de preguntarse si eso es lo que realmente se quiere. Porque bueno, hay casos en los que vender es una necesidad y no hay opción, pero también hay casos en los que el deseo de vender sí puede estar presente, pero debajo hay 1000 hilos que todavía faltan ser desarmados.
Y justamente de todo esto quiero hablar hoy, de lo visible, de lo invisible, de lo práctico, de lo emocional, de todo lo que influye, aunque muchas veces no lo veamos. Así que nada, empecemos. Separé los tips que voy a dar en 3 partes. Primero, qué hacer en cuanto a la preparación física del espacio. Después, cómo abordar el plano más emocional y energético. Y por último, y por qué no, ya que estamos acá, voy a terminar con algunos tips inmobiliarios que me dejó mi experiencia en este rubro. En cuanto a la preparación física del espacio, antes de entrar en detalles, quiero decirte algo muy importante. Todo lo material influye también en lo energético. Si bien uno podría pensar, bueno, si ya me voy, ¿para qué me voy a ocupar de cómo está la casa? La realidad es que el estado físico de tu casa tiene un impacto directo en su energía y eso puede facilitar o trabar el proceso de venta. Así que, aunque estés próximo a dejarla, es clave que sigas haciéndote cargo de su estado. Mejorar las condiciones generales de la propiedad no es solo cuestión de estética o de marketing inmobiliario, es también una manera de cuidar la vibración del lugar, de liberar bloqueos, de abrir el camino para que llegue un nuevo ciclo. Piensa que una casa bien cuidada es como una persona que se presenta con buena energía, con buena confianza, con apertura, y eso se percibe y hace toda la diferencia para quien viene a visitarla. Entonces vamos a ver qué podemos hacer que vale la pena, en lo que vale la pena enfocarse a nivel físico. Primero empieza por la fachada de tu casa. Tienes que asegurarte de que esté en óptimas condiciones, o sea, no existe una segunda oportunidad para causar una buena impresión. Piensa que la fachada es como la carta de presentación de tu casa, es lo primero que la gente va a ver y lo que genera expectativas sobre lo que hay detrás de la puerta. Entonces, cuando la visita o el interesado en comprar tu casa entre a ella, debe llevarse la mejor imagen posible. Así que procura que primero el timbre funcione bien, que la vereda esté limpia, que la pintura esté en buen estado, que la numeración de tu casa sea clara, sea visible. Si vives en un departamento y no está dentro de tus posibilidades incidir sobre el estado de la fachada del edificio, te aconsejo que al menos cuides de las áreas comunes, como los pasillos, como el hall, como, bueno, todo lo que pueda ser parte de un área común cerca de tu departamento, tiene que estar en buen estado. También tienes que reparar todos esos problemas que aparezcan, aunque parezcan pequeños, no solo los visibles, sino también los que no se ven tanto, porque si la casa tiene desperfectos, su vibración va a bajar y eso puede afectar el proceso de venta. Piensa que tu casa es como un organismo vivo. Si algo le duele, si algo no funciona, su energía va a estar resentida. Y esto no significa que tengas que remodelar por completo tu casa, pero sí estar atento o atenta a arreglar cuestiones como humedades, como grifos que gotean, como puertas y ventanas que no abren bien, como manijas de puertas rotas, como algunas puertas puede ser de habitaciones o de closets que estén trabadas, también las despensas de la cocina que estén trabadas. Todo eso tiene que arreglarse, y en ocasiones vale la pena ir un pasito más allá y considerar hacer algunas mejoras que puedan aumentar el atractivo de la casa, como por ejemplo darle una mano fresca de pintura. Si es posible, te aconsejo que sea en color neutro, blanco, porque va a aportar más luz, más amplitud y no va a incidir tanto en cómo la visita o el posible comprador lo ve, porque si tenemos una pared pintada de color rojo y quien va a visitarla odia el color rojo, de alguna forma inconscientemente va a sentir rechazo por la casa. Entonces, mientras más neutro sea el color de la pintura, mejor. También te aconsejo actualizar ciertos accesorios de iluminación para que todo funcione bien, hacer mejoras puntuales y low cost, por ejemplo, en cocina, en baños. Si las puertas de la despensa de la cocina están un poco viejitas, un poco deterioradas, en lugar de reemplazarlas, podrías considerar, por ejemplo, pintarlas o aplicar algún vinilo decorativo. Lo mismo con, no sé, los azulejos de la cocina o de los baños cuando están desgastados, cuando están antiguos. Hoy en día existen muchas opciones en el mercado que no requieren gran inversión y no es necesario hacer obra. Así que bueno, te aconsejo que puedas indagar sobre estas opciones y
y si sientes que vale la pena, ¿por qué no? Eso puede ser una inversión muy, muy baja y el cambio, lo que vas a lograr en la persona que va a verlo puede ser enorme, ¿no? A veces simplemente con cambiar el color de un azulejo que, no sé, es amarillo patito, y lo he visto en muchos casos, en muchas casas que son más de los 80s, de los 90s, pintarlos de blanco puede ayudar un montón. Es lo mismo que pasaba con las paredes, un poco despersonalizas y haces que el espacio se vuelva más neutro y que la persona lo pueda ver sin menos juicio. Después, si el piso está en malas condiciones, también te aconsejo que puedas considerar, por ejemplo, pulirlo, especialmente si es de madera. Como te digo, son detalles que pueden marcar la diferencia entre que un comprador se enamore de tu casa o que ese mismo comprador pase de largo. Piensa en tu casa como, no sé, si estuviera vistiéndose para una cita importante. Entonces, vas a querer que se vea bien, pero también que se sienta cómoda y que se sienta auténtica y que se sienta limpia. Y eso me lleva al siguiente punto. Cuando se pone a la venta una casa, es indispensable hacer una limpieza profunda y exhaustiva y poner especial atención en áreas como, por ejemplo, la cocina, los baños, las ventanas, las puertas, los pisos. Una casa limpia transmite siempre esta impresión positiva y además este es el momento perfecto para empezar a hacer un buen vaciado. Piensa que cada cosa que tienes en la casa y que en realidad no estás utilizando es como un hilo que te ata a ella y necesitamos como liberar esa energía. Entonces, vaciar y soltar todos esos objetos que ya no utilizas te va a ayudar no solo a despejar el espacio, sino también a abrir espacio energéticamente para que la casa se pueda ir y bueno, y que tú también puedas conseguir algo nuevo. Así que hay que deshacerse de todo lo que ya no se use, lo que ya no sirva, lo que ya no conecte con uno. Puedes obviamente donar todo esto o tirarlo si ya no sirve o venderlo, bueno, según corresponda, pero de verdad que primero te vas a sentir muchísimo más ligera o ligero cuando llegue el momento de mudarte y al mismo tiempo vas a estar liberando a tu casa de acumulaciones que generan bloqueos energéticos. Además, una casa llena de muebles y de cosas hace que los espacios parezcan más pequeños de lo que realmente son. Y es difícil para alguien que va a visitar la casa imaginarse viviendo ahí si no puede ver el potencial del lugar. Aprovecha también el proceso de vaciado para sacar todas esas cosas más personales, como por ejemplo fotos familiares, diplomas, trofeos, todas esas cosas más íntimas que están en tu casa. No sé, algún símbolo religioso o espiritual que signifique mucho para ti, algún póster de tu cuadro de fútbol favorito, bueno, todas esas cosas que siempre se recomiendan retirar para el día de las fotos, para que no salgan en las fotos. Yo te recomiendo que lo retires de manera permanente mientras dure el proceso de venta. Obviamente no vas a tirar todas esas cosas tan preciadas, tienes que guardarlas hasta que puedas ponerlas en su nueva casa. De esta forma le estás comunicando energéticamente a la casa, a la vida, de que es hora de un nuevo capítulo y además ayudas a que los posibles compradores puedan visualizarse mucho más fácilmente, viviendo ahí, porque si alguien entra a una casa llena de fotos, llena de recuerdos, de huellas muy marcadas de la familia que ha vivido ahí, puedes sentir, aunque sea de forma subconsciente, que está invadiendo un espacio ajeno y eso genera un bloqueo. Es difícil proyectarse en un lugar que aún está lleno de vida y de la historia de otros. Entonces, crear un ambiente más neutro abre la puerta para que nuevas historias puedan empezar a escribirse en esa casa. Otra cosa que recomiendo a nivel físico son las plantas. Si eres de esas personas que ya tienen plantas en casa, perfecto, porque tener plantas en distintos ambientes es una forma hermosa no solo de mejorar la energía, sino el atractivo visual de ella, de la casa. Entonces, si no tienes ninguna, podrías considerar comprar un par de plantas que sean fáciles de cuidar y ponerlas en ciertos espacios, ¿no?
puede ser un pothos, unas suculentas, porque son plantas que además de resistentes se adaptan a varias condiciones de luz y son fáciles de mantenerlas saludables y que luzcan bien y que bueno, durante las visitas también como que levanten la energía, levanten el ánimo. A todo el mundo le gusta entrar a una casa que tiene por lo menos una o dos plantas. Las plantas son como estos pequeños pulmones verdes que transmiten vida, transmiten frescura, transmiten armonía, obviamente siempre que estén bien cuidadas, así que por eso te digo, si no eres de plantas y quisieras agregar una o dos, te recomiendo las que sean más fáciles de cuidar. Y por último, a nivel físico, una estrategia que podrías implementar si sientes que no se te da con facilidad acondicionar estéticamente tu casa para que se vea más atractiva para las personas interesadas, puedes contratar los servicios de un profesional de homestaging. El homestager se encarga de todo el proceso, desde la despersonalización hasta destacar las características clave de cada espacio a través de la decoración. Es una inversión que sí, que puedes sumar al proceso de venta y aumentar ese valor percibido de la propiedad a través de lo que se ve, del físico, de la estética. Pero bueno, ahora quisiera entrar al plano más emocional, más energético, a ese que trasciende la parte superficial de lo que se ve y se adentra en lo que se siente, porque así como cuidamos la parte física de la casa y es importante, aún lo es más atender su parte energética y emocional, porque todo está conectado. Entonces, te recomiendo que después de haber hecho las mejoras necesarias a nivel físico, de haber ordenado, de haber hecho el vacío, de haber limpiado, también hagas una limpieza energética. Prácticas como sahumar con salvia, palo santo, reproducir música de alta frecuencia, como por ejemplo cuencos tibetanos, todo eso puede ayudar muchísimo a elevar la vibración de la casa, pero hay momentos, sobre todo si en esa casa han ocurrido situaciones emocionalmente intensas como peleas, enfermedades, duelos, pérdidas económicas, en los que esas herramientas no son suficientes para lograr una limpieza energética profunda. En muchos casos puede quedar impregnadas energías densas, huellas energéticas, emocionales, o pueden haber incluso presencias que, sin saberlo, afectan no solo a la venta de la propiedad, sino también a tu propio bienestar. Por eso, si estás atravesando un proceso de venta o sobre todo, si te estás mudando a una nueva casa, te aconsejo que recurras a un profesional de confianza en limpiezas energéticas. Un buen profesional puede ayudarte a liberar estas capas que, aunque invisibles, pueden estar interfiriendo en el proceso de venta, porque de verdad, aunque cueste creerlo, hay veces en las que lo que está bloqueando la venta no es ni el precio ni la estética, no, es la energía que está impregnada en la casa. Pueden haber presencias de, por ejemplo, antiguos propietarios que por distintas razones no han podido trascender y siguen apegados a ese lugar. O pueden existir huellas energéticas tan fuertes que hacen que la visita, cuando va a la casa, no se sienta a gusto, aunque la propiedad esté linda, aunque esté precio. O puede pasar que existan estos hilos energéticos que siguen anclando emocionalmente al dueño de la casa, impidiendo soltarla del todo. La gente, sobre todo las personas más sensibles, percibe todo esto. Puede que entren a una casa y aunque cumpla con todo lo que buscan, sientan algo que las frena y no las termina de convencer o de cerrar, y muchas veces no se saben explicar por qué. Y son estas cosas justamente, y todo esto puede abordarse y liberarse a través de una buena limpieza energética, como te dije, realizada por alguien con experiencia, con sensibilidad. Es un paso clave para abrir el camino a lo nuevo y permitir que la venta se concrete con mayor fluidez. Este es un tema súper amplio también y profundo, que si te interesa que lo aborde en un episodio, me puedes dejar un comentario en Spotify, porque a mí me encantaría profundizar un montón sobre esto. Pero bueno, pasando al siguiente punto sobre qué podrías hacer también a nivel energético para ayudar a la venta de la casa,
es un estudio de Feng Shui. Y puede que estés pensando, ¿para qué voy a hacer un estudio de Feng Shui si estoy a punto de dejar la casa? Y es totalmente entendible cuando uno está por vender. Lo último en lo que suele pensar es en mover muebles, cambiar colores o invertir tiempo, recursos y energía en algo que parece no tener sentido. Pero aquí quiero aclararte algo súper importante. El Feng Shui clásico es mucho más que decoración o estética. Hacer un estudio de Feng Shui antes de vender tu casa puede ser una herramienta súper poderosa. ¿Y por qué? Porque a través de un estudio se revela este mapa energético de tu casa, este mapa que muestra la energía propia y dónde está, en qué sectores, ¿no? Y si está o no está en armonía. Por ejemplo, pueden haber sectores con energías o estrellas que estén generando estancamiento, discusiones o pérdidas económicas. Puede haber combinaciones energéticas que sin que lo sepas estén cerrando la puerta a nuevos ciclos o incluso estrellas, energías que hacen que todo vaya más lento de lo que debería. Hacer un estudio de Feng Shui clásico en un proceso de venta no implica que tengas que hacer grandes reformas ni gastos innecesarios. A veces basta con pequeños ajustes, cambiar sutilmente la distribución de algunos muebles, incorporar ciertos elementos como, no sé, elemento agua, elemento fuego, madera en sus diferentes formas en lugares específicos para armonizar la energía. Son cambios que, aunque pueden parecer simples, pueden desatar un gran bloqueo energético propio de la propiedad, porque propio de la propiedad, vale la redundancia, propio de la casa, porque acá estamos trabajando con la energía base de la vivienda. Además, un estudio de Feng Shui también te permite conocer como el alma de la casa, porque cada casa tiene un alma y guarda un mensaje. Muchas veces la casa tiene algo que decir, una enseñanza, una señal que es clave para cerrar este ciclo. Escuchar ese mensaje puede ser el paso final que faltaba para que puedas soltar y para que puedas permitir que la venta finalmente se concrete. Así que si sientes que algo está estancado o simplemente quieres asegurarte de que todo fluya con la mayor armonía posible, un estudio de Feng Shui puede ser una gran opción, incluso en estos momentos de cierre. Lo que me lleva al siguiente punto: hacer las paces con tu hogar y comprender el rol que ha cumplido en tu vida. Parte de estos bloqueos energéticos pueden tener su raíz en procesos personales o familiares que aún no se han cerrado dentro de ese espacio. Es como si la casa estuviera esperando que algo importante se complete antes de poder soltarte. Si existe un propósito profundo que tu hogar ha tenido en tu vida para que aprendas, para que sanes, para que cierres etapas y ese propósito todavía no se ha cumplido, pueden aparecer obstáculos que frenen la venta. Por eso es esencial reconciliarte con tu casa y abrirte a comprender qué lección o qué regalo ha venido a darte. A veces basta con un momento de reflexión sincera para desbloquear algo. Y en este proceso, un estudio de Feng Shui clásico es una herramienta valiosísima porque no solo sirve para armonizar los espacios, sino también para revelar ese mensaje que la casa tiene para darte. Muchas veces en el análisis energético surgen estos insights profundos sobre lo que está pendiente de resolver o sobre la enseñanza que este hogar vino a dejarte. Es una forma de entender el alma de tu casa y de dar el paso necesario para soltarla en paz. Algo que también puedes hacer, y es algo súper simple pero súper importante y súper poderoso, es dedicar un ratito cada día para visualizar el proceso de venta de forma positiva, de forma detallada también. Cerrar los ojos, imaginarse en los posibles compradores llegando, mostrando interés, preguntando, sintiéndose felices en la casa. Visualiza cómo hacen una oferta, cómo todo fluye, cómo todo finalmente se da, cómo se cierra esa negociación con éxito. Porque no es solo imaginación, es intención y la intención dirige la energía. Puedes acompañar estas visualizaciones con afirmaciones positivas como mi casa se vende fácilmente, al mejor precio, o cada día me acerco más a la venta exitosa de mi casa. Bueno, en fin, son estas pequeñas semillas que van sembrando en tu mente y también en el campo energético y hacen que todo realmente se pueda dar. Otra cosa que a mí me encanta y me parece súper importante es practicar la gratitud. Siempre, en todo, pero sobre todo
en estos procesos en los que te das más el tiempo, ¿no?, de pensar por todo lo que has pasado en esta casa, por todas las experiencias que has vivido ahí, y es súper importante sentirte agradecido por ese tiempo, porque hay que agradecer no solo los momentos buenos, pero también los momentos no tan buenos, los más desafiantes, porque cada experiencia, incluso las más difíciles, de alguna forma han contribuido a tu crecimiento y a tu camino. Reconocer que la casa ha sido mucho más que un simple lugar físico, que ha sido un refugio, un espacio que te ha sostenido, que te abrazó, que te acompañó en distintas etapas, es algo hermoso y liberador. Así hayas estado en ella un mes, como 5, como 3 años, como 20 años. Hay que honrar su presencia en tu vida. Así que tómate un momento para agradecer en silencio internamente, o escribiendo, incluso hablándole en voz alta a tu casa. A eso de verdad que muchas veces es suficiente para liberar estos bloqueos, estos hilos energéticos y dar espacio a lo nuevo. Algo muy importante también es aceptar. Aceptar el proceso y confiar. El proceso de vender una casa es emocionalmente intenso. Es normal sentir ansiedad, sentir estrés, sentir miedo. Vender una casa no es simplemente vender ladrillos, es soltar una parte de tu historia. Entonces, permítete sentir lo que tengas, lo que necesites sentir, y practica la aceptación y la paciencia. Confía en que el comprador adecuado va a llegar en el momento preciso, en el momento perfecto. Mantén una actitud optimista, positiva. Confía en que la vida o cualquier fuerza superior en la que creas está trabajando a tu favor. Incluso estos contratiempos que a veces llegan tienen un propósito. Cada obstáculo trae consigo un aprendizaje y por ende crecimiento. Entonces confía que estás siendo guiada o guiado hacia el resultado perfecto, aunque hoy no lo puedas ver. Mantente atento a las señales, a las sincronías, a esas pequeñas pistas que la vida te deja en el camino. Y por último, organiza algún ritual de despedida, algo simbólico para honrar el tiempo que pasaste en tu hogar. Puede ser algo tan simple como escribirle una carta, agradecerle todo lo que te dio, todo lo que te brindó, hablarle como si te estuvieras despidiendo de un familiar o de un amigo. Tómate tu tiempo para estar presente en esta despedida, recorrer cada espacio, hacerlo todo con calma y con presencia. Ese acto simbólico puede ser sumamente liberador y sanador. Le estás diciendo a tu casa gracias y estoy listo para lo que viene. Le estás liberando, te estás despidiendo. Siempre, cuando cerramos un ciclo, necesitamos este ritual de despedida, sea como sea, pero hay que despedirse. Y ya para ir cerrando el capítulo, paso a los tips inmobiliarios que espero que te aporten, que te sirvan. El primero es, trabaja con un solo agente inmobiliario. Te recomiendo de verdad que trabajes solo con uno. Y si es alguien de tu confianza, mucho mejor. Si no conoces a ningún agente, pídele referencias a un familiar o algún amigo que haya tenido una buena experiencia. Cuando una propiedad está publicada por varias inmobiliarias, esto puede transmitir la sensación de falta de compromiso por parte del propietario y generar esta confusión sobre quién realmente está a cargo de la venta. Además, trabajar con varias personas, con varios agentes, puede volverse incómodo, confuso, abrumador. Tienes que coordinar visitas, llamadas, estrategias con varias personas al mismo tiempo y eso va a sumar estrés y complicar el proceso en vez de facilitarlo. Es importante contar con un buen asesor porque va a ser esa persona quien lleva a cargo todas las estrategias de marketing, toda la logística, toda la negociación. Y tienes que asegurarte no de que sean varios, sino que de que sea uno que realmente esté comprometido con el proceso y haga las cosas bien. Otra cosa importantísima es tener la documentación de tu casa en orden. Te tienes que asegurar de que la casa está legalmente lista para ser vendida y que no falte ningún documento importante. Si conseguiste un buen asesor, un asesor inmobiliario serio,
te va a pedir toda la documentación necesaria para asegurarse de que esté completa, de que esté en regla, y en caso de que te falte algo, te va a guiar paso a paso para obtenerlo. También es súper recomendable tener organizadas todas las facturas de servicios como agua, como gas, expensas, impuestos municipales, todo. Tener esa documentación lista agiliza un montón el proceso y evita que hayan imprevistos al momento de concretar la operación. El siguiente tip inmobiliario, que es uno que es muy básico, pero es muy importante, es poner la casa, poner la propiedad a valor de mercado. Es básico, es indispensable. O sea, salir al mercado con un precio competitivo es clave para lograr la venta exitosa. Si bien los valores del mercado pueden variar según la situación inmobiliaria de cada país, es súper importante ser realistas. Es poco probable que una propiedad se venda por encima de su valor real. Si publicas tu casa con un precio altísimo, va a ser casi imposible atraer a compradores y el tiempo va a empezar a jugar en contra. Cuanto más tiempo pase publicada la propiedad sin venderse, más posibilidades hay de que las personas interesadas se den cuenta de que hay algo que no está bien con la casa. Entonces, esto suele obligar a hacer una rebaja de precio eventualmente, más adelante. Por más que física y energéticamente todo esté perfecto, seamos realistas. Si el valor es exagerado, nadie va a comprar la casa. Entonces, es fundamental encontrar este punto de balance entre lo que quieres obtener por la casa y lo que el mercado realmente está dispuesto a pagar. Como siguiente punto están las fotografías de calidad. Las fotos son la carta de presentación. Las fotos de buena calidad son clave para atraer a los posibles compradores. Entonces, hay que invertir en un fotógrafo profesional que pueda captar la mejor luz, los ángulos más favorables de tu casa. Una buena sesión de fotos hace una diferencia gigante en la percepción de la propiedad y en el interés que se pueda generar. Acá siempre hay que tener cuidado y eso lo tienes que hablar con el fotógrafo porque hay casos en los que de verdad se abusan de estos recursos de Photoshop o de los ángulos que se toma y el resultado de las fotos termina siendo exageradamente diferente a lo que la casa es en realidad. Entonces tampoco queremos hacer eso y mostrar algo que es ficticio, o sea, mostrar la imagen de una casa que en realidad no tiene nada que ver en la vida real. No buscamos eso, buscamos que las fotos hagan justicia a la situación actual de la casa, pero que se vean bien, que se vean fotos profesionales, que se vean fotos claras, que los ambientes estén ordenados en las fotos. A eso es a lo que me refiero con fotografías de calidad, no fotografías mentirosas. Otra cosa que en mi opinión es fundamental es que durante las muestras de la casa, si es posible, evita estar presente. La presencia del propietario durante las visitas puede incomodar a los compradores. Hay muchas personas que se sienten cohibidas para hacer preguntas o para dar su opinión sincera si el dueño está presente. Entonces, ahí está y ahí radica la importancia de contar con un agente inmobiliario de tu total confianza, ¿no? Porque vas a saber que tu hogar está en buenas manos mientras te vas y puedes aprovechar ese momento para ir, tomarte un cafecito o salir a caminar un rato, lo que sea. Pero de esta forma vas a permitir que los potenciales compradores se sientan libres de recorrer la casa con calma, de opinar y de conectar con el espacio. Durante las muestras también es súper importante que haya buena iluminación y ventilación. La luz y el aire de verdad son grandes aliados a la hora de vender. Hay que asegurarse de que la casa esté bien iluminada. Abre todas las cortinas, abre las persianas, deja que entre esta luz, deja que se cree esta sensación de amplitud también. Es importante ventilar antes de cada visita. El aire fresco renueva la energía de lugares. Es un flujo de ki que se renueva y esto ayuda no solo a cambiar la energía, sino a neutralizar olores. Recuerda que cada persona que entra a tu casa está dejando esta huella energética, esta impregnación, así que ventilar ayuda a mantener este espacio energéticamente limpio también. Otra cosa muy importante también es que hay que tener la mayor flexibilidad posible en los horarios de visita, o sea, la disponibilidad es clave.
hay que intentar ser flexible con estos horarios y con estos días para que más compradores potenciales puedan conocer la casa, porque cuantas más personas la visiten, mayores serán las posibilidades de recibir una oferta. Y para mí de las cosas más importantes cuando se muestra una casa es apelar a los sentidos. La compra de una casa es una experiencia emocional, energética y sensorial. Entonces podemos utilizar aromas agradables, poner velitas perfumadas o poner aceites esenciales para crear este ambiente más acogedor o simplemente que la casa huela bien. Considera también usar el sonido, poner, no sé, música suave, música de jazz, bossa, algo relajante. Pueden ser incluso sonidos de naturaleza. La música influye muchísimo en la percepción del espacio, entonces tenemos que tener todos esos detalles preparados, no solo a nivel sensorial en cuanto a aromas, en cuanto a música, sino algo preparado como por ejemplo unas galletitas recién hechas, una jarra de limonada o de agua, no sé, algo que le ofrezcas a quien viene a ver la propiedad, ¿no? Eso también de verdad que no cuesta nada y suma un montón. Y ya para ir cerrando, si eres agente inmobiliario y estás escuchando este episodio, quiero decirte que el rol que estás teniendo en estos procesos con tus clientes es súper importante y va mucho más allá de gestionar una operación de compra y venta, porque eres un agente de cambio. Muchas veces la dificultad para vender una propiedad no se debe, ya sabemos, lo hablamos en todo el episodio, al valor de mercado, a la estrategia comercial, sino que están estos bloqueos emocionales y energéticos que pueden estar haciendo que la casa no se venda. Y por eso es clave que tú puedas detectar cuando tu cliente, o más bien dicho, cuando a tu cliente le cuesta despegarse de su casa, cuando podría estar habiendo un bloqueo energético, porque al reconocer estas situaciones puedes traer herramientas a la mesa que faciliten el proceso, tanto en el plano físico como en el energético. Algo muy importante es poder observar a tus clientes con empatía, preguntarles cómo se sienten con el cambio que están por tener o que están atravesando, ¿no? Preguntarles sobre la historia que tienen con la propiedad, qué emociones están predominando, ¿no? Esa sensibilidad no solo mejora la relación con tu cliente, sino también que te permite captar esas señales de que algo más profundo podría estar interfiriendo con la venta. Estar atentos a las propiedades que llevan mucho tiempo en el mercado y que a pesar de cumplir con todas estas condiciones, buen precio, buena zona, buen estado, no se venden, porque muchas veces esto indica el bloqueo energético. Entonces, no te olvides de que las casas no son solo productos, son espacios cargados de energía, moldeados por las experiencias vividas en ellas. Puedes proponer herramientas como limpiezas energéticas o el estudio de Feng Shui a tus clientes y ofrecer estas soluciones más alternativas, más holísticas, te convierte en un profesional más completo y en alguien que no cuida solo la transacción, sino también el bienestar y la paz emocional de las personas. Tu rol no se limita a ser el facilitador de una compra-venta, eres parte de uno de los momentos más significativos en la vida de una persona. La venta, la compra de una casa no es solo un movimiento económico, mueve emociones, recuerdos, transforma vidas. Honra este rol siendo empático, sensible y viendo siempre más allá de lo evidente. Cuando trabajas desde ese lugar, tu tarea se vuelve más gratificante, más profunda, menos mecánica, porque no solo ayudas a vender propiedades, ayudas a las personas a cerrar ciclos y abrir nuevos capítulos en sus vidas. Y bueno, hasta acá el episodio de hoy. Gracias por estar del otro lado, por regalarme tu tiempo y tu escucha. Espero sinceramente que todo lo que compartí hoy pueda aportarte valor, claridad, nuevas perspectivas, ya sea que estés del lado de quien está pensando en vender su casa o transitando este proceso de cambio o acompañando estos procesos desde un rol como agente inmobiliario. Para mí es súper importante que podamos entender que vender una casa no es solo una transacción económica, es un momento lleno de emociones, de memorias, pero también de posibilidades. Ojalá que todo lo que escuchaste hoy te ayude a transitarlo con más conciencia y claridad. Si sientes que este episodio puede servirle a alguien más, a un familiar, a un amigo, a un colega,
Te invito a compartirlo. Nunca sabemos cuándo estas palabras pueden ser justo lo que alguien necesita escuchar para desbloquear algo importante en su vida. Estoy súper emocionada y súper ilusionada de poder seguir compartiendo en este espacio y sobre todo profundamente agradecida por todos los mensajes tan lindos y tan generosos que me llegan. Cada mensaje me anima más a seguir creciendo este podcast. Así que bueno, nos encontramos en el próximo episodio y te mando un abrazo con todo mi cariño.